Eh, Arrancamos un programa nuevo hoy aquí en Historias de Piel con un tema que evidentemente es súper importante porque está colocado ya en las agendas, está colocado creo que son en el sentido también popular de las personas, es un tema del cual se habla, antes no se hablaba, porque de hecho el fenómeno trans, que podemos englobarlo rápidamente en personas travestis, transexuales, transgéneros en general, estaba más restringido a las personas adultas, ¿no? Y solamente tomamos contacto con el fenómeno a través de, por lo menos a nivel masivo, ¿no? Las personas directamente involucradas y sus allegados, pero en general era más a nivel del espectáculo y de la prostitución. El tema es que en la medida en que van cambiando los discursos, se van pudiendo visibilizar muchas cosas que antes estaban silenciadas, existían pero estaban silenciadas, evidentemente que las personas van sintiendo que pueden hablar sobre esto, que pueden visibilizar lo que sienten, lo que les pasa, y las realidades trans empiezan a aparecer más temprano en la historia de los sujetos, y concretamente tenemos adolescentes trans que le dicen a sus familias que, bueno, que en realidad no sienten tener el sexo que se les asignó al nacer, en términos de sus genitales, y que, bueno, que quieren vivir como una mujer, quizá porque fueron asignados al nacer como varones, y se sienten y quieren vivir como mujeres, o que fueron asignados al nacer como mujeres y se sienten y quieren vivir como hombres. Pero no nos quedamos solo en la adolescencia, sino que también pasamos a las infancias, y ahí también nos encontramos con una diversidad de posiciones en donde claramente también nos encontramos con el tema de las infancias trans. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo repercute todo esto, gente, en las familias. Familias que, como en lo social, todos hemos sido educados en torno a la idea de un binarismo sexual, o sea que hay dos sexos solamente, que no hay cruzamientos, que el sexo solamente es algo marcado exclusivamente por el cuerpo biológico, que así debe ser, así debería ser, que de alguna manera todo aquello que no coincida, que no haga, digamos, conexión con lo que indicaría supuestamente la biología, estaría patológico, estaría enfermo. Y bueno, además de las etiquetas patologizantes, toda la violencia que se enfrentan estas personas desde muy temprano, incluso desde la infancia, ante una sociedad que, bueno, que solo admite estas cuestiones. ¿Cómo todo entonces repercute? ¿Qué pasa con tener un hijo que empieza a decir que no es él, sino que es ella, o que no es ella, sino que es él, que quiere ser tratado con un nombre distinto, que quiere, digamos, jugar con cosas que se supone no forman parte de su género, que quiere visibilizar además también a través de atributos y demás, cosas que le están sucediendo en su interior respecto al tema de la identidad de género? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los padres, con las madres que están esperando además en general un hijo que encaje, ¿no? Que forme parte normal de los atributos de género? Eh, los duelos, las rabias, las dificultades, las ignorancias también, ¿no? Y bueno, y las violencias que muchas veces también se juegan en el interno de las familias. Pero por supuesto que también la comprensión, los acompañamientos y demás que logran que estos niños y estas niñas no queden solos ni solas, que es lo peor que les puede pasar, porque bueno, el factor de mayor protección para transitar con salud una infancia trans o una adolescencia trans es recibir el apoyo, la compañía de la familia. Así que hoy, gente, vamos a ver qué surge con padres y madres de hijos trans. ¿Estás en esa situación? ¿Tenés un hijo o una hija que te ha dicho que en realidad se siente mujer o se siente hombre? O que finalmente su género es fluido, no necesariamente que defina concretamente un sexo. ¿Cómo te sentís? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo empezás a escuchar una vez de que tu hijo o tu hija haya dicho esto? Empiezas a ver a la sociedad, las conversaciones de la gente en general, que escuchás o ves en la televisión. ¿Cómo empieza a cambiar tu mundo cuando una realidad como esta aparece en el medio de tu familia? Así que bueno, nada, vamos a estar viendo qué surge con padres y madres de hijos y hijas trans. Ya arrancamos. Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Es una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo,
10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Martes 31 de julio de 2018 se nos fue el séptimo mes del año. Ya arrancó la bajada. Estamos arriba en el tobogán y comenzamos en ese impulso descendiente rumbo a fin de año. Cuando son las 21 horas 6 minutos, en esa onda me hace Rubén Campero con su mano, ¿no? O sea, en ese camino sinuoso hacia fin de año, de acá hasta fin de año hay que remarla. Hay que remarla. Muy bienvenido Rubén Campero, psicólogo, sexólogo. Muy bienvenida Nicole Mitnick, productora estrella de este programa. Quienes habla Gonzalo Soto. Y antes que nada y primero que todo, un cariño muy grande y un abrazo afectuoso a toda la gente de Pisando Fuerte que durante tantos años nos acompañó aquí en Metrópolis FM. Y bueno, hoy tuvieron su última emisión. Una pausa momentánea, se podría decir, en el tiempo, que va a servir para tomar nuevos aires. Y bueno, seguramente en breve estaremos de vuelta compartiendo junto a Cancela, a Lucy y a todo el equipo de Pisando Fuerte. Así que un abrazo grande para ellos. Y bueno, los esperamos pronto en casa. Seguramente va a ser así. Un abrazo grandote a los compañeros que en este momento no van a estar participando momentáneamente, por lo pronto, del aire exactamente de Metrópolis. Y nada, arrancando hoy con el buenas noches, que no les dije a la audiencia, de Historias de Piel y de Metrópolis FM, con un tema nuevo aquí en Historias de Piel, como todos los martes y todos los jueves. Y hoy con un punto, con algo específicamente orientado a los papás, las mamás o cuidadores o cuidadoras primarias, o sea, quienes oficien, quienes hagan las tareas del cuidado parental. Cuando yo digo parental, lo voy a seguir repitiendo, es para no decir papá, mamá, porque además también esto va a depender, no importa el sexo de quien ejerce una función parental. La función parental es una función de cuidado, la puede ejercer cualquier persona, no importa si tiene una condición biológica, adoptiva, no interesa. Lo habíamos planteado el tema de la parentalidad, ¿no? Si no solamente mamá, papá. Exacto. Mamá, papá, tío, tía, abuela, abuelo, sea línea sanguínea o no, quien esté al cuidado de... Lo importante es que haya una persona adulta, digamos, con ganas de cuidar, que recibe con medianamente alegría o con las ambivalencias necesarias a una persona para cuidarla. Bueno, pero ¿qué pasa con la figura parental que parentaliza a un hijo, una hija que viene y dice en algún registro, puesto es el momento de la visibilización, que en realidad no se siente varón, sino que se siente nena, o que en realidad no se siente nena, sino que se siente varón? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa ahí con el impacto que esta noticia genera? Considerando que estamos en una cultura que espera que los niños y las niñas, que espera que las personas en general nos encajemos dentro de una identidad de género coherente. Esto es coherente en tanto lo que sentimos hacia adentro, digámoslo así, y coherente también en tanto lo que comunicamos a los demás sobre cómo se supone que nos sentimos con nuestro cuerpo, nuestra identidad y demás, y lo que esperamos de los otros para que, en tanto que nos traten, ¿no? En términos, por eso también el lenguaje. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? Quizá mucha gente que está escuchando tiene un hijo o una hija trans, porque habitualmente las personas trans las escuchábamos en general, ¿no? En personas adultas, prejuiciosamente, exclusivamente dentro de lo que era el ámbito artístico o la prostitución, pero resulta que ya hace un tiempo a esta parte, un poco lo decíamos en Facebook Live, para la gente antes de empezar al aire aquí en Metrópolis, que evidentemente cuando hay discursos, muchas voces que antes estaban silenciadas empiezan a tomar forma, empiezan a tomar voz, empiezan a tomar sonido, empiezan a tomar densidad, y puede empezarse a extender también hacia las adolescencias y hacia las infancias, que no necesariamente, ya vamos a estar hablando, tengan que ver con una patología ni con una confusión, sino que con un hecho contundente que requiere atención. Y el punto es, ¿qué pasa con las familias? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué proceso empiezan a transitar? Y si recuerdan siempre que están frente a un niño, una niña, un adolescente que requiere cuidados, ¿no? Y no violencia, como lamentablemente a veces pasa. Lo que te voy a pedir, Rubén, es que nos recuerdes la diferencia puntual en el concepto de trans. Perfecto. Porque está bueno saber y que quede claro para todos los que estamos contigo compartiendo esta noche de Historias de Piel, cuál es la diferencia entre alguien que se transviste y alguien que es trans. Perfecto. En el caso de las personas adultas, tenemos mucha. En realidad la cuestión es bien compleja, ¿no?
mucha variabilidad de posiciones en las personas adultas. El hecho de utilizar ropas que culturalmente se asignan al otro sexo puede tener muchos sentidos para la persona, ¿no? Puede tener incluso un sentido erótico y no que afecte su identidad. Esto es, lo utiliza para prácticas sexuales que le resultan atractivas porque fetichiza esa ropa. Y esto no afecta ni su orientación sexual, ni su identidad de género, ni nada. Pero hay personas que el uso de estas ropas no es solo por el uso, sino que las usan porque esto refuerza una sensación, una vivencia que tienen en realidad de sentirse mujeres o sentirse hombres, y por eso utilizan estas ropas que culturalmente se entiende que son de hombre o de mujer. Claro. Lo hacen para reforzar lo que sienten y además también para que los demás externos los reconozcan, las reconozcan de una determinada manera, que a su vez también siga reforzando la vivencia interna que tienen respecto a su identidad. ¿Me explico? Bien. Dentro de esa gama de personas adultas, lo global que decimos que son personas transgénero. Hay gente que ocupa una posición clara en términos de mujer o en términos de hombre, y otras personas que tienen más un género fluido, donde no necesariamente se colocan específicamente en una posición o de hombre o de mujer. Incluso podemos encontrarnos con posiciones andróginas, como habitualmente se dice a nivel de género. El tema con cuando vamos a las adolescencias es algo bastante similar. No tanto el uso de las ropas como objetivo erótico, porque eso casi no se registra, por lo menos, o por lo menos no genera conflicto, pero básicamente podemos ir en general, tomando las infancias, tomando la adolescencia y tomando la vida adulta, que la persona siente una discordancia, respecto al sexo que le fue asignado al nacer. Y miren cómo lo digo, no digo con el sexo que nació, porque la frase con el sexo que nació es una frase impositiva. Es pensar que la biología y, digamos, la estructura estética de los genitales externos es una verdad revelada que sí o sí va a determinar que ese cuerpo, por haber nacido así, tiene que sentirse sí o sí o mujer u hombre, de acuerdo a lo que pensamos. Entonces, todos tenemos un sexo asignado al nacer, que es el sexo estético, es el sexo que ven y nos dicen, bueno, si vemos un pene, nació varón, si vemos una vulva, nació nena. Ahora, vos tenés un sexo asignado al nacer, pero tu construcción interna de tu identidad puede variar muchísimo de lo que se supone indicaría ese cuerpo con el cual llegaste a este mundo. ¿Me explico Bien, la diferencia? Perfecto. Y ahí es donde tenemos los fenómenos trans. Las personas cisgénero son aquellas en las cuales el sexo asignado al nacer anatómico más o menos corresponde con lo que socialmente se espera en términos de masculinidad o de feminidad y de sentirse hombre, sentirse mujer, para decirlo rápido, las personas normales. Sí. La bolsa de la gente normal. Sí. Las personas anormales respecto al tema género, esto es en broma, ¿no? Con las normales y normales, serían más las personas transgénero. Ya estamos hablando de un movimiento, no es que se pasan de un lugar al otro, sino que andan en movimiento y no se ajustan necesariamente a una ecuación binaria de solo dos sexos. Bien, perfecto. Clarísimo. Bien Sí, claro. ojalá. Vamos a dejar... Bueno, Bien, mejor acá asiente la productora. no Vamos paso haciendo, así más vale que me salga bien. reiterar las vías de contacto, porque seguramente podamos tener algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia o alguna inquietud puntual para transmitir a Rubén. Y bueno, el SMS es el 1049, el WhatsApp es un 092-0-10490-092-0-10490, Facebook, donde estamos viendo la emisión live, como bien lo dijo Rubén temprano, a nuestro psicólogo sexólogo, con una combinación entre rojo, verde y gris oscuro. Estamos, Porque él es multicolor. hoy es multicolor, multifacético. Hoy tenemos... Sí. Vos también. Yo estoy Sí, vos estás de... Sí, verde, azul con puntitos Azul, blancos, gris. turquesín. Sí, ahí está, estamos ahí. Mm. Y la productora que está, no sabemos qué tiene, porque tiene un abrigo, no se lo saca ni Está en así popular, así, Sí, como sí. que te vas al polo. Te va a hacer mal a la Sí, salida. le explico, yo que se le explico, le Para explico. empezar. Ella Vos sigue. sos grande. Ella es grande y tiene todas las vacunas. Bueno, ahora pelo. Ahí está, y después ahí ponemos el live para vos. Tenemos el live y ahí tenemos otra audiencia. Pero bueno, esas son las vías de contacto. Por ahí Jenny dice buenas noches, Chris manda el emoji de los ojitos con corazones, Alicia saluda, también Teresa que se unió. Vías de contactos abiertas. Y el tema es, yo tengo un hijo, yo tengo una hija. Como bien dijiste, nació o con pene o con vulva. Y bueno, es varoncito, es nenita. ¿Qué pasa? Pero crece un poquito, se empieza a comunicar, a exteriorizar y no se refleja el sexo con el que nació genéricamente con su, con su interior. Y cambia. ¿Y cómo asumo yo eso a medida que va pasando el tiempo? ¿Cómo encaro
a esa criatura que tengo que enseñarle supuestamente su rol de nena o varón. ¿Cuáles son los signos, no? ¿Cuáles son estas cuestiones, si nos animamos a verlas en el caso de niños y niñas trans, que llaman mucho la atención, ¿no? Porque generalmente estos temas no los pensábamos tanto a nivel de infancias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el nene, que fue asignado a nacer como varón, insiste mucho en jugar a las muñecas, insiste mucho en que le gusta estar con nenas? No porque necesariamente el sentirse nena va a hacer que quiera estar con nenas, sino porque lo que el niño capta, o niña capta, es que en la sociedad las nenas están junto a las nenas. Claro. Entonces, para ser nena yo tengo que estar con las nenas. Es como una clasificación como muy automática que se hace desde la infancia. Y de hecho las personas que cisgénero, que van a ser cisgénero también, hacen la misma clasificación cuando empiezan a construir su propia identidad de género. Por ejemplo, el varoncito no necesariamente agarra la corbata o agarra la pelota porque sienta desde el interior de su ser una necesidad de agarrar esa pelota porque eso es propio de los varones o del género masculino, sino porque de alguna manera observa en el exterior y además ya ha recibido mucha presión previa. Claro, los por primeros supuesto, regalos para son desear eso, obviamente ¿no? una muñeca o un osito de peluche para la Obvio. nena, la pelota o el autito o el macaquito o el caballito para el varón. Exactamente. Entonces, lo que tratan de hacer los niños en general es hacer cosas que le reafirmen la identidad que sienten que van construyendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si de alguna manera este niño o esta niña empieza a decir que no es un niño, que no es una nena, o que de alguna manera insiste, siendo varón, haber nacido asignado como varón al nacer, insiste en jugar con muñecas, insiste en estar con nenas, insiste en usar ropas de mamá o de las mujeres en general? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en continuadas ocasiones además, simplemente me voy por la línea de lo femenino, ¿no? Se lo descubre varias veces al nene de 3 años, 4 años, que esto es muy común además, por cierto, en las infancias, que esté jugando con ropas femeninas, por ejemplo, y ahí tendremos que ir observando si estos son simplemente juegos, que son comunes que sucedan, o estas ropas o estos juegos o esta insistencia en estar con nenas o la insistencia en jugar con muñecas va más allá de un mero juego, en términos de un como si recreativo, o sea, algo que le divierte hacer, y si en definitiva este juego ya está teniendo otra función que básicamente tiene que ver con recrear, digámoslo así, algo que está sintiendo internamente. Cuando digo recrear, el juego tiene esa función, el juego tiene la función de poner en acción, poner en drama, o sea, como un escenario, el juego es un como si donde se juegan cosas para ensayarlas para la vida, digamos, para que de alguna manera esta sensación de ser una nena empiece a tomar forma. ¿Cómo reacciona entonces la familia ante esto? Lo mismo que si nació asignada al nacer como nena porque tiene una vulva, pero insiste en que incluso verbaliza que es un varón. ¿Qué pasa incluso, porque esto ya se ve más en la adolescencia, donde empiezan los momentos de autonomía, donde hay una pulseada respecto al tema del nombre, por ejemplo? Esto va a depender, por supuesto, de la dinámica familiar. Si este adolescente o esta adolescente siente que están en una familia donde más o menos escucha a sus integrantes, probablemente sientan confianza como para salir rápidamente del closet. Incluso en lo trans se habla del closet, ¿no? O sea, que se pueda como visibilizar, si bien se van dando muchas veces pistas y demás, pero se pueda verbalizar, mamá, papá o quienes hacen la parentalización. Mira, yo en realidad te tengo que decir que yo me siento, o por lo menos no me siento varón, o por lo menos no me siento mujer. A veces no es tan clara la definición. Y no se lo podemos exigir a nadie, ni siquiera a una persona adulta que diga, bueno, decidite, ¿desde qué lado estás? Porque si no sería como seguir jugando dentro del binarismo. Y muchas veces, esto se ve en la consulta y con adolescentes se ve muchísimo, con personas adultas también, hay personas que no tienen necesariamente un género definido y que forman parte de lo que llamamos el género fluido, por ejemplo, ¿no? Pero claro, estas cosas nos cuestan muchísimo porque nuestras generaciones se han educado desde el binarismo sexual y de género, donde vos sos una cosa o sos la otra. Y si no te gusta hacer una cosa, pasate para el otro lado y sé coherente en tu pasaje y convertirte tal cual en como se supone que tenés que ser del otro lado. Y esto muchas veces pasa, pero muchas veces no. Entonces, también eso la familia tiene que aprender a procesar la transgenericidad de cada uno de sus integrantes, o sea, que son todas distintas. Las personas transgénero también son todas distintas entre sí. Y aquel que es bisexual, como se le dice, que Ok. cae tanto con un par
de su sexo o con uno del otro sexo. Bien. Buenísimo que me digas eso, porque es verdad que también se confunde. Yo me estaba olvidando, gracias Gonzalo. No tiene absolutamente nada que ver mi gusto sexual, o sea, mi gusto erótico, Sí. con la identidad de género que yo pueda tener. Por supuesto que, por ejemplo, para una persona que en la adolescencia, incluso desde la infancia, es varón y siente que le gustan los varones, de alguna manera va a sentir que su identidad de género se ve interpelada porque le dicen maricón, o escucha que a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres les dicen que son nenitas, maricones y demás, y teme que de alguna manera se afecte su identidad. Pero eso no quiere decir que en este caso para nada esté afectada la identidad de género. Este varón se siente varón y le gustan los varones, ¿me explico? Sí, decime. Hay un término que se utiliza, el bufarrón supuestamente, que es el macho, que también Bueno, está con eso es hombres. eso es otro tema, claro, sí, sí. Ahí me la complejizás. La ABC. Vamos a la ABC. Vamos a jugar que hay una ABC. Dale. En realidad no lo hay, pero para los Claro. efectos didácticos tiene que haber algo Claro. de lo cual partir. Claro, pues yo me quedé con... Porque en ese caso es yo soy macho, le doy aquella, Claro. aquella, y también le doy aquella. También, ¿No? claro. Es el que superhombre, le da lo que se le cruza. Bueno, gran parte de mi libro mi nuevo libro que va, espero salir en algún momento, tiene que ver con Se esto viene, que vos se estás viene, se viene. ahora trayendo, y ahí sí lo complejizo harto así, Ahí lo vamos a hablar abierto bien. y demás. Entonces, pero lo que me interesa que quede claro a partir de tu intervención, que me parece muy ajustada, porque la gente seguramente también se lo está preguntando, es no confundir orientación del deseo erótico afectivo. Claro. O sea, no Orientación confundir con lo que gusto. me gusta Exacto. sexualmente, quién me gusta sexualmente, Claro. con lo que siento ser. ¿Me explico? Entonces, yo puedo sentir que, o sea, yo, por ejemplo, nací y se me asignó un sexo varón al nacer, pero en mi proceso pude haberlo sentido ya desde la infancia y no lo dije, o pude no haberlo sentido en la infancia y lo empecé a sentir en la adolescencia, o incluso pude ni siquiera haberlo sentido en la adolescencia y empecé a sentir la discordancia recién en la adultez. Claro. Recién ahí apareció. Es bien variable en cada sujeto cuando, digámoslo así, esta discordancia, por decirlo mal, se despierta. Pero yo puedo incluso haber empezado un proceso de transformación como mujer, me he visto como mujer, vivo como mujer y demás, pero me pueden gustar las mujeres biológicas. Claro. Entonces, yo me transformaría finalmente en una transgénero lesbiana. Eso te iba a decir, es justamente una lesbiana. Exacto. Aunque conserve Claro. mi pene. Mi Sí, sí, pene sí, sí. que forma parte de la anatomía con la Clarísimo. cual fui asignado como varón al nacer. ¿Se entiende? Pero tendemos a pensar que si vos te transformás, digámoslo así, esto voy entre comillas, a mujer, te tienen que gustar los hombres. Sí, claro. Es como un mandato heteronormativo. Claro. Parece que la heterosexualidad va junto a esto de ser hombre o mujer, lo cual no tiene nada que ver una cosa con la Es otra. como cuando preguntan dos chicas, por ejemplo, cuál es el macho. Por ejemplo, Cuando van dos o dos caballeros, varones. ¿quién es la mariquita? Exacto. ¿No? Entonces, ¿Quién hace de pará. mujer o quién Por hace eso, de no, hombre? acá no. Acá hay un tema de dos personas que tienen gustos puntuales porque se sienten de una manera puntual. No va con etiquetas puntuales. ¿no? Exactamente. Eso con respecto a primero buenísimo, como decías, ¿no? Para definir de qué estamos hablando, porque si no, no queda claro, ¿no? Lo que nos interesa hoy acá en Historias de Piel es que sí indaguemos en esto de lo trans, pero ¿qué pasa con las familias? Y una máxima que queda, que con Sí, esto nos vamos ahí va. Vieron que cuando hablamos de diversidad sexual pensamos que es un tema de otros, ¿no? Es un tema de otros, Sí, es sí. un tema que, bueno, está bien. Le podemos toca ser- al que le toca. En mi caso no, ¿eh? No, yo Exacto. tengo nadie en la familia. No. Jamás. Por más, digamos, que vos sientas que tu orientación sexual es la de siempre, que tu identidad sexual es la misma y firme, ¿no? Nunca estás a salvo de poder tener un hijo, una hija, un primo, una abuela, Porque una mañana cuñada, pase algo y vos un lo suegro. sientas, ¿no? o vos mismo, Claro. ¿qué te pueda llegar a pasar? Digo esto, ¿Cuántas familias, me imagino el caso de hombres grandes, ¿no? Que Pasa. son familia, con hijos, con todo, y de pronto un divorcio, dos divorcios, y dicen, no, pero acá pasa algo. Después conocen a alguien y terminan. una película que hace muchos años, cuando yo recuerdo que tenía la HBO, o existía la HBO, hizo una película llamada Normal, que tiene que ver con un señor de unos 60 años, que Ajá. formaba parte de una comunidad religiosa además, y bueno, en ese momento él decide finalmente aceptar lo que había sentido toda su vida, casado con hijos, ¿no? Sí, sí, claro. Que en realidad quería empezar a vivir como mujer. O a la inversa. O a Una la mujer con Ah, hijos, no, claro, sí, con sí. pareja, También. con todo, que el día de mañana, grande, ya adulta, se da cuenta de que le gusta otra chica, otra señora, otra mujer, y bueno, como decís tú, sale del closet. Claro, ahí es la orientación sexual, que también puede suceder. También. Las cuestiones vinculadas con la orientación también puede suceder
Tempranamente, tardíamente, no interesa. Lo mismo con la identidad de género. Muy bien, vamos a la pausa, son las 21:25, ya nos pasamos unos minutitos. SMS al 1049, WhatsApp al 092-0-10490, ruido de banqueta mediante. María manda un pulgar hacia arriba, la productora que se va a pasar a cabina a sacar fotos y transmitir para Instagram. El Facebook es, obviamente, Historias de Piel, donde tenemos el live en directo y en vivo. También el canal de YouTube, como bien decía Rubén Campero, nuestro psicólogo sexólogo, que tiene siempre un plus pre y post. Normalmente, salvo algún detalle técnico, hay un pre y un post al programa donde siempre hay una sal extra, un condimento extra para ponerle sal y pimienta. Allí la productora saludando efusivamente a nuestro conductor. Vamos a la pausa y enseguida retornamos. Este espacio lo presenta Infocus, equipo médico especializado en enfermedades infecciosas, profesionalismo, confidencialidad y respeto. Consultas por WhatsApp al 096-297-297. 21:29 en la República Oriental del Uruguay. Linda noche de invernal. Está frío y ojo que para esta noche dieron una temperatura que iba a rondar supuestamente los 3 grados bajo cero. Algo eso escuché, ¿eh? A la pipetua. Ya sería hora, ¿no? El frío seco es lindo, está bien, se aguanta. Yo, la experiencia que tengo, la comparación que tengo de los lugares donde he estado con invierno, pues yo trato, ¿no? Es Buenos Aires, lo único que conozco con... Ah, no, Chile también. Pero bueno. Pero Chile es distinto, no hay tanta humedad, entonces no el hay frío tanta, es seco. claro. Si bien cala los huesos porque es muy baja la temperatura, es un frío seco. Acá, con la humedad, mata. Y con el ese es el tema, peor, el viento, claro. Ese es olvídate. Porque el frío seco está Se bien. lleva, buena tiene algo de campera, poesía, algo de abrigo, magia también, esa cosa. Sí, te lo regalo, buena todo. noche. Prefiero los chistes con Dorito, igual no importa, dejate poesía en el frío, te la regalo. Lo único lindo del frío es si tenés un hogar o una salamandra. Sí, claro. ¿No? Si Una prendés el persona, hogar y ves persona que me diga que le gusta el como invierno, el bruja. verano, No sé qué el está invierno hablando. lo mato. Nicole, no se te escucha, mi negrita. No te Hay escucha un micrófono ahí. La próxima persona que me diga que le gusta el invierno, Claro. la mato. Sí, sí. No, ¿qué necesidad? Cadena No, perpetua. sí. Pero vamos a lo que estamos y nos concierne. Por acá llega mensaje, dice: buenas noches, gente. Rubén, ¿los hombres que se acuestan con travestis no son gay? ¿Encubiertos? Pregunta. ¿Cómo lo definirías? Bueno. Más cuando la mayoría de las veces les gusta ser penetrados. Bueno, lean mi libro cuando salga. Ahí está. Gracias por el pie, ¿eh? Gracias por el pie. No, pará, no. Es una broma, es una broma. A ver, lo que pasa es justamente que de vuelta, así como la identidad de género es algo no tan fácil de definir, porque lo que pasa que, digamos, las herramientas que hemos tenido para definir la identidad de género ha sido solamente como en una estructura de dos partes, hombre o mujer, o masculino o femenino. Y en realidad, la variabilidad, la evidencia de cómo la gente se comporta y se siente, excede muchísimo esto. Por tanto, a nivel también de la orientación sexual, Gonzalo en el primer bloque traía ya la figura folclórica del bufarrón. ¿Dónde clasificas al bufarrón? Bufarrón se define aquel hombre que tiene una vida sociosexual, esto es que se identifica socialmente como heterosexual y él siente que le gustan solamente las mujeres. De todas maneras, siente que responde sexualmente también ante otros hombres a los cuales solo penetra por el ano, evidentemente, o se deja practicar un felatio. Exacto. Él tiene contacto sexual con otro hombre, pero ahí tenemos toda la complicación de si este bufarrón considera a ese hombre con el cual está un hombre. Claro. Si él no lo considera un hombre, por más que tenga pene, ese otro hombre, en realidad, quizá para la mente de este hombre, no está teniendo una relación homosexual, porque considera que está teniendo relaciones con, o penetrando a un algo. A ese grado incluso, a ese grado, con algo que pierde hasta la calidad humana, ya más allá del sexo. Claro, pues si ya entramos en también puede entrar en la zoofilia, por ejemplo. Es que muchas se coinciden, sí, lo mismo está con una chancha que con un maricón, campo, digámoslo, ¿no? así, en algunos registros es así. En el campo, ¿no? Claro. Entonces ahí podemos encontrar una posible explicación. Por supuesto que después el psiquismo tiene muchas trabas, muchos vericuetos, la gente se autoengaña y demás. En el caso de estar con una persona trans, también pensamos mucho que si el hombre cisgénero, masculino, ¿no? Busca a un cuerpo con pene, necesariamente está buscando un hombre. No necesariamente tenemos que pensar eso. Lo que pasa es probable que lo que está buscando es una mujer que tiene pene. Y utiliza el pene de esa mujer también, en este caso la mujer trans. Y aún así necesitamos clasificarlo como homosexual. De última, nunca vamos realmente a llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque también la orientación sexual ha sido planteada dicotómicamente, en heterosexual y homosexual, y no hay, eso es una trampa.
no hay salida para poder entender la complejidad de manifestaciones que la gente tiene. Y Mario nos escribe y pone: cuando viví en Montevideo, en la esquina de casa había una prostituta y un travesti en la vereda de enfrente. Levantaba más el travesti. Sí, sí, claro. O sea, porque además las personas trans a nivel de prostitución se transforman en fetiches, ¿no? Muy, Claro. muy exóticos, muy demandados, por tanto. Sí, sí. Bueno, esto es un tema. Pero me gustaría que nos centráramos un poco en las reacciones de la familia, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los niños y las niñas trans? ¿Qué pasa con los y las adolescentes trans? ¿Cómo en la familia muchas veces lo que irrumpe ante esto, irlo constatando, primero que muchas veces es negación, no lo vemos a esto, no lo queremos ver, porque las familias tienen la función básicamente de producir seres adaptables y funcionales a la sociedad. Yo sé que esto suena feo y plantea como que la familia es una especie como de fábrica de producción en serie de sujetos. Y un poco sí, un poco sí. Las estructuras familiares tienen una función social concreta que es crear sujetos adaptables a la sociedad. Y cuando decimos adaptable no es solo para que puedan vivir más cómodos, sino también para que la sociedad se mantenga tal cual está y no cuestionemos nada. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando aparece una persona trans, un niño trans y más, la familia entra en pánico, entra en shock, no lo entiende, no lo esperaba, no se espera. ¿Me explico? No se espera esto, tampoco hay mucha información, tampoco hay información respecto a esto y demás, porque además también hay una expectativa, así como hay una expectativa heterosexual, cuando le preguntás a un nene chiquito, ¿vos cuántas novias tenés en la escuela? Encima, novias, con plural. O sea, que le está enseñando de entrada no solo a ser heterosexual, sino promiscuo sexualmente, ¿no? Pero son en la línea heterosexual. Lo mismo que son en la línea del binarismo de género. Por tanto, digamos, cuando aparece esto, primero se va a negar porque no se quiere aceptar. Hay una crisis a nivel familiar porque interpela. Hay enojo también muchas veces. A veces aparece la violencia también. Pero enojo porque es como que en algún lugar, a veces consciente, a veces inconsciente, el hijo, la hija, la figura parental dice: ¿cómo me viniste a joder la vida? Pero joder la vida en el sentido de complicar la vida. Sí, sí, sí. Clarísimo. Ojalá la vida fuera por un tubo. No, la vida nunca va por un tubo. Y gracias a que creemos que la vida va por un tubo, es que mucha gente sufre, porque se queda en silencio para no cuestionar esta idea que tenemos de que la vida va por un tubo. Tenemos un audio, Dale. pero lo escuchamos después de un buen consejo de los amigos de Infocus. ¿Te parece? Dale. Hacete el test de VIH, accesible y confidencial. Resultado en 20 minutos. Agendate por WhatsApp al 096-297-297. Clínica Infocus. Toma el control. Hola, buenas noches. Soy Judy, ¿cómo están? Un placer. Tremendo tema. Pero sí, yo creo que se puede, porque hay amor cuando, sobre todo con los niños, niñas o lo que quieran ser, se puedan acercar a uno, la parte parental, como bien lo dicen ustedes, y tengan la confianza suficiente, más allá de que sí, el choqueo puede ser grande del adulto, el estar, el acompañar, porque en definitiva es la vida que ellos quieren y la vida es de ellos, valga la redundancia. Entonces, por lo tanto, hay que saber estar, dejarnos de tanta hipocresía y saber que uno puede sufrir y saber que uno no le puede no gustar, pero está algo fundamentalmente para mí al menos, es el amor a ese ser, que hay que comprenderlo, hay que ayudarlo y hay que dejarlo ser y que no se le haga tan difícil. En un mundo muy cruel y en una sociedad mucho más cruel. Pero bueno, esa es mi opinión y es un placer escucharlos. Un beso grande y hermoso tema. Muchas gracias, Judith. Creo yo que este tema se trata del amor. Este tema, cuando por ejemplo tocamos el tema bullying, y claro, estamos tan hoy atravesados por odios y por esta cosa de que debatimos todo el tiempo y vomitamos bilis y los haters y con todos estos temas y los discursos neoconservadores y la ideología de género como ellos atacan y bueno, y todas las complicaciones que estas cuestiones tienen. Lo cierto es, y no es demagogia decirlo de esta manera, así como en el caso del bullying,
Aquí hay niños y niñas pequeños y pequeñas que sufren muchísimo por la ignorancia, por la discriminación, por los miedos, por el control social de la gente adulta. El bullying, por ejemplo, también es otro ejemplo en el cual muchos niños y niñas, por cuestiones vinculadas con lo LGBT, lésbico, gay, trans y trans, se terminan suicidando. Entonces, habrá mucha ideología de género, si ustedes quieren, que digan lo que quieran los conservadores, pero esto es un hecho. Esto es un hecho. Y esto tiene que ver con la falta de amor. Por supuesto que da un cimbronazo muy fuerte porque la familia no espera esto, que, digamos, suceda. En otras épocas, si ustedes recuerdan, con un hijo gay, ¿qué pasaba? La clásica, en muchas familias se daba: yo ya no tengo más un hijo, te vas de mi casa. En el caso de las personas trans, sabemos que históricamente han sido precozmente expulsadas de sus familias. Pero estamos hablando de precozmente 12, 11, 12, 13 Sí, años. cuando había muchas muestras evidentes, ¿no? Que, claro, no se puede ocultar, entonces, para afuera, no tengo más un hijo. María del Carmen nos manda un mensaje y dice: por un lado, amo el invierno, permuto verano por invierno. Dale, hacemos yo negocio. también. Yo prefiero Hacemos primavera, pero encuesta. Vamos a hacer una hacer encuesta por juntada de Instagram. firma. Por Instagram, vamos a hacer un desafío, una encuesta. Es buena esa de Nicole en Instagram. Bueno, y además de eso, yendo al tema que estamos hablando hoy, tengo una amiga. Nació hombre, pero desde que tuvo 5 años dice que se miraba al espejo y lo que veía no era lo que sentía. A grandes rasgos eso. Casi lloro cuando me lo contó. Es extremadamente triste. Sí, claro. Es extremadamente triste por los esquemas restrictivos desde donde nos educamos para pensar los cuerpos sexuados. A ver si me explico esta frase tan complicada. Los esquemas restrictivos desde donde nos educamos para pensar los cuerpos sexuados. Pensar que un cuerpo, porque tiene pene, necesariamente tiene que producir una identidad de género femenina y comportarse como mujer y hacer lo que se supone todas, esto es mentira. Pero vamos a jugar a que es verdad. Que todas las mujeres hacen, que todos los hombres hacen, quiero decir, bueno, es una ilusión, pero es una ilusión que tiene que ver con el control social, ¿no? Es para esto traer réditos sociales, culturales, económicos a todo esto, y por supuesto quien no se ajusta sufre mucho, ¿no? Y las familias pasan por un duelo también, con suerte si lo pueden transitar, a veces negarse hace que la violencia aparezca, ¿no? Y le cuento a la teleaudiencia, por decirlo así, quienes están siendo por Facebook Live, que ven que Rubén, al hacer gestos con sus manos, manipula un libro. Y bueno, voy a preguntarte de qué es el libro, qué es lo que tenés en la mano. Vamos a interesar a la audiencia, ¿no? Este libro que tengo entre mis manos, y ahora se lo estoy mostrando a la gente de Facebook Live, es el libro que se ha manejado, por lo menos quienes estamos en el tema, ¿no? Ahora ya hay mucho más literatura. El libro es Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre. La autora es Gabriela Mancilla, y Gabriela es la mamá de Luana. Luana ya es grande hoy, ya es una nena que debe tener 13, 14 años. Luana es la primera nena trans que logró una modificación en su DNI, o sea, en su carnet de identidad, a partir de todos los avatares, que implicó que precozmente ya empezó a decir desde muy chiquita que era una nena. Y nunca lo cambió. Tampoco hoy lo ha cambiado, ¿me explico? Y todo lo que Gabriela tuvo que aprender. El infierno en el cual Gabriela entró, junto también con su pareja, más satelitalmente. Toda la violencia que tuvo que enfrentar de la sociedad, del sistema médico, del sistema educativo. Bueno, todo lo que esta mujer tuvo que pasar por su hija trans y todo lo que el proceso interno también que ella tuvo que hacer, lo expresa en este libro. Y dice, que esto lo seleccioné para mi libro también, dice: Luana, he escrito este libro pensando en vos, hija, en tu futuro y en dejarte algo que te ayude en los momentos en que dudes o no sepas qué hacer. Dejo este libro en tus manos para que veas cuánta gente te ama y qué importante fue tu lucha por ser quien sos hoy. Tu pasado de niño que no podés ignorar y tu presente, que cambió muchos pensamientos y que significó tanto, que dejó un mensaje a quien quiso oír. Uno es lo que desea ser. Este espacio lo presentó Infocus, equipo médico especializado en enfermedades infecciosas, profesionalismo, confidencialidad y respeto. Consultas por WhatsApp al 096-297-297. Entramos en la recta final, últimos 10, 12 minutos con suerte de un lindo programa, como siempre,
de abrir cabezas, de absorber conocimiento, sobre todo de una fuente como es el psicólogo, sexólogo Rubén Campero. Y es momento de escuchar otro audio que tenemos a través de WhatsApp, que nos encanta, que participen en viva voz. Gracias. Hola muchachos, buenas noches. Me llamo Santiago, tengo 25 años y agradezco que se hable de este tema. Me parece que es muy importante, sobre todo orientado a las familias que atraviesan por una situación de tener una persona en su núcleo que quiera hacer un cambio de género. Soy homosexual y por lo tanto me relaciono, y fui activista mucho tiempo, me relaciono con el ambiente, y lo que no me queda claro muchas veces es las muchachas que son lesbianas y se visten como hombres, se muestran como hombres, les gustan cosas de hombres, pero ellas, y pasa en la mayoría de los casos, sobre todo en las jóvenes, siguen sintiéndose mujeres, y si uno le pregunta qué es, dicen que son lesbianas y que son mujeres. Sin embargo, físicamente y ante la sociedad se ven como hombres en cuanto a cómo se visten y sus gustos. Quería saber si eso es quizás por desconocimiento o por miedo, o es algo normal y que es una transición. Muchas gracias y buenísimo el programa. Bueno, entramos Buenísimo. antes que nada en que el normal lo ponemos nosotros, ¿no? O sea, Sí, cada sí. uno le pone el Claro. mote de normal, porque cada uno tiene su realidad. Exacto, sí. Genera como una ilusión de globalidad, incluso la palabra normal. A ver, muy interesante lo que vos planteás. Yo lo primero que te plantearía es que muchas veces también las manifestaciones de la identidad de género, esto es, lo que yo largo hacia el exterior, comunico hacia el exterior sobre cómo me veo a mí mismo y por tanto cómo te pido a vos que me veas, tiene que ver con un hecho psicológico, social, porque ya entra lo vincular. O sea, yo necesito también de tu mirada para que vos reafirmes cómo yo me siento y lo que te estoy mostrando que siento ser. Y a su vez, además de psicológica y social, también es política. ¿Política en qué sentido? En que puede estar marcando también una resistencia, incluso una reacción a ciertas formas de poder, de cómo se supone que alguien se tiene que comportar. Entonces, en el caso del ser mujer, parece que toda mujer, por definirse como mujer, debería comportarse de manera femenina y hacer cosas femeninas. Quizá a veces ciertas manifestaciones más masculinizadas o no tan femeninas o no femeninas de algunas mujeres pueda también tener que ver con una acción política, esto es, con una resistencia y una denuncia al hecho de que ser mujer siempre ha estado determinado por lo que otros dicen de lo que una mujer debe ser. Vos tenés que ser quietita, sumisa, delicadita, bien vestidita, con pelo largo, suavecita, todos, digamos, cuestiones que hacen a la dominación. Muchas veces estas manifestaciones de estas chicas lesbianas tiene también que ver con una posición política. Por supuesto que, como bien vos decís, en algunos casos puede ser un periodo de transición que tiene que ver o con un género fluido, que ya no es transición, sino que habitan en el nomadismo. Estos se están moviendo todo el tiempo, o sí, efectivamente una transición hacia una identidad más transgénero que ya no sea necesariamente la de una mujer lesbiana. ¿Me explico? Pero lo interesante es que cada sujeto, hoy por hoy, yo sé que esto a ciertos sectores conservadores les molesta mucho, tiene la potestad para definirse como siente que es y exigirle a los demás, o por lo menos pedirle a los demás que lo traten de acuerdo a cómo se ve, a cómo siente ser, no importa la apariencia que tenga. Muy bien, por ahí Doris manda pulgar para arriba a través del chat de Facebook, Patricia también, y Valeria dice, me parece que este tema resulta más difícil para el padre. Depende, sí, sí, yo entiendo, o sea, se está refiriendo como que es el padre es el custodio de alguna manera de la masculinidad o la feminidad. Claro, capaz que si vos lo pensás cuando es un hijo varón, en el sentido que fue asignado como varón al nacer y resulta que se siente mujer, ahí vos donde podés sentir que lo afecta más al padre. Habría que ver cómo lo afecta el hecho de una que fue al nacer asignada como nena y se siente varón y actúa como varón. Habría que ver si son los hombres en el rol de padre los custodios del buen orden del género. Mirá que las mujeres también, desde ciertos lugares que parecen más flexibles, cálidos, también están muy vigilantes de que las cosas se hagan como se supone se deben hacer. Te voy a trasladar una pregunta que llega a través del SMS 1049. Uh-huh. ¿Es normal que tu pareja tenga sexo virtual con travestis y te diga que
todo, que tengo que abrir la cabeza y no tiene relación conmigo hace 4 meses, para mí es una enfermedad. Más allá de catalogar qué le pasa a él o a ella, ¿no? A esa persona, a tu pareja, me parece que acá vos lo que estás planteando es una denuncia y una queja sobre que algo está pasando. Me explico, ustedes, vos no estás conforme, quiero decir, más allá de con quién ni del sexo virtual, vos no estás conforme con lo que se está dando. No hay actividad sexual, o sea, hay un reclamo de actividad sexual que no se está haciendo, y de alguna manera vos tomás esto también como un hecho de que, bueno, esto acentúa la evidencia de que ustedes hay alguna dificultad, algo en la comunicación. Bueno, tomemos eso. Y me parece que está bueno que vos tomes eso, más allá de pensar si está bien o mal que él esté excitándose con personas travestis. Él podría ser con personas cisgénero también. El hecho acá es que ustedes no están pudiendo comunicarse ni están pudiendo tener relaciones sexuales de acuerdo como vos crees, y además algo está fluyendo que no está fluyendo, quiero decir, en el vínculo de pareja. Yo creo que ese es el foco. Quizás no sea una enfermedad como tal, sino que es un tema de, como bien hablabas al principio del programa, que es el despertar o el salir del closet de alguna manera de gustos, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos ves una situación, de hecho te digo porque lo pienso como cabeza de psicólogo, ¿no? Ves la situación y lo que priorizo acá, que me parece que el conflicto acá principal es eso. Después, lo otro que ella pregunta, bueno, podría ser, como vos decís, sí, podría o no, podría ser eso. Puede ser una enfermedad o sea un fetiche. O podría ser un fetiche. Como es por internet y no es en vivo, quizás hago lo que quiero. Sigo siendo el mismo macho, pero por internet no me toca, ¿no? Las personas tenemos la fantasía de que el erotismo es ordenado. El erotismo no es ordenado, el erotismo es muy caótico y así funciona. Pero bueno, me gusta pensar otra cosa. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. SMS 1049, WhatsApp 0920-104990, el Facebook, obviamente, es Historias de Piel, el canal de YouTube, ustedes ya saben, tienen un pre y un post programa en viva voz de Rubén Campero, que nos da siempre una orientación de lo que vamos a hablar en ese programa y en el siguiente. Y además un saludo grande para Jorge Diorio, que está aprendido y dice que a él le gusta el invierno. Vota por el invierno. Vota por el frío. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Está perfecto. Rubén Campero, a ver, ¿hay algún camino a orientar a un padre? Sí, claro, por supuesto. Vamos a partir de un caso puntual. El papá, la mamá, no solamente papá, porque uno dice el padre y habla género masculino, masculino, pero digo, el padre, la figura que está a cargo de esa criatura. Figura parental es más lindo, ya está, te ahorras problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Antes de negarlo y bueno, bajamos a tierra. Asumimos que la criatura se orientó para ese lado y está exteriorizando su sexualidad. Primero escucharlo. Primero creerle, validar lo que está diciendo. No porque es un niño está no decirle, ¿qué estás diciendo? Disparate, estás loco, ¿qué te pasa? O sea, descalificar evidentemente todo eso, ¿no? Negarle, reprimendas, castigarlo por esto, violencia, por esto, bueno, está en la tapa del libro que eso no es lo que le hace bien, obviamente, al niño y a la niña. Hay un proceso de frustración de ese adulto, ¿no? Quizás. Sí, por supuesto, pero es un adulto. Claro. A ver, yo en esto me pongo categórico. Claro. Y yo sé que no funciona así, pero igual me pongo categórico. Claro. Cuando estamos, es lo mismo con el abuso sexual. Ajá. Cuando estamos hablando de relación adulto con niño o adolescente, hay que exigirle que esté en sus cabales al adulto. Claro. ¿No? Entonces, sí. No, yo entiendo que el adulto se puede descompensar, yo entiendo que el adulto se puede sentir súper perdido y que por tanto entonces irrumpa con violencia, pero, flaco, acordate que sos adulto. Claro. Y que es tu hijo. Sí, acordate de eso. Entonces, no lo digo yo, simplemente ya hasta la ley lo asigna de esta manera. O sea, tu deber primario es proteger a tu hijo, ¿no? Entonces, no atacarlo. Esto no quiere decir que vos no atravieses por un proceso difícil y que te exteriorices muchas veces situaciones que no son las más adecuadas, que incluso pueden hasta hacerle un poco de daño a tu hijo y demás, pero recordar que finalmente, entonces, lo bueno es poder primero creerle, aceptar lo que está diciendo, que van a intentar charlarlo con otra persona también, cómo es que lo ve él, ella, cómo lo puede ver otra persona, pedir enseguida ayuda, orientación, porque esto no estamos preparados para esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, también a veces cuando se forcejea con el tema de los pronombres, ¿no? El adolescente o la adolescente le dice, no, me dijiste de ella, decime, ¿me explico? Y Claro. están en todas estas cuestiones, ¿qué pasa con el nombre? Hay gurises que ya traen un nombre, les dicen, yo ahora me llamo de esta manera.
Y es difícil, el proceso de duelo, de sentir que estás perdiendo un hijo, finalmente, ¿qué pasó con aquel nombre que yo usaba siempre? ¿Cómo de un día para otro, que no es de un día para otro, voy a cambiar? La angustia, evidentemente, que en las figuras parentales irrumpe, todo esto, ¿no? Es muy, muy fuerte. Y además, estos padres, estas figuras parentales, entran en una especie de closet también. Ejemplo, empiezan a desayunarse todo esto de su hijo y ahora van al club, van al trabajo, van a todos los lados donde van y ahora van a parar la oreja. Van a parar la oreja y van a empezar a escuchar de otra manera todas aquellas cosas que antes escuchaban y que no prestaban atención, es más, o que participaban de ellas. Los chistes, los comentarios acerca de esas personas que viven esas situaciones, como que, bueno. Y quizá, por todo el proceso que están viviendo, no van a poder saltarle a esta gente, como diciéndole, sos un transfóbico maldito, sos un homofóbico terrible. No pueden, porque todavía están procesando la vergüenza. O sea, estos padres, estas figuras parentales, entran también en un closet. Y por eso digo, si no trabajamos el tema de diversidad sexual como un tema de todos, vulnerabilizamos a estas figuras parentales cuando les pasan estas cosas y las dejamos a su suerte, que hagan lo que puedan. Estas personas nunca se prepararon para esto, porque siempre creyeron que esto era un tema de otros. Vuelvo a lo que dije al principio del programa. Entonces, la diversidad sexual no es simplemente para empoderar a determinados sujetos, es para que podamos vivir como sociedad de una manera más amorosa, integral y, como lo dice la propia palabra que en sí misma es hermosa, diversa. Sin diversidad ni siquiera podría haber vida en el planeta. Así que viva la diversidad. Muy bien. Psicólogo, sexólogo Rubén Campero, productora estrella Nicole Mini, que está full con el Instagram y con las redes sociales. Está poniendo el programa en Saturno en cualquier momento. Vamos a abrochar el tema de hoy. Bueno. A cerrar el capítulo de hoy. ¿No? Y vamos a entrar en lo que le pasa a estos muchachos de Duran Duran, que siempre, programa. ¿Cómo insisten? En querer saber. Y se viene agosto, están como locos. Ya tienen claro! Vestuario nuevo, ¿sabes qué? Es más, hasta desempolvaron los abanicos de Locomía. Así que imagínate, están como locos. No nos van a bancar. Este agosto, ¿cómo? Nosotros tres no nos van a bancar. No nos bancan. Olvidar. A los gurises jóvenes me parece que los perdemos. Enorme. El jueves. Sí. Espérenme tranquila. El jueves además también. ¿Qué vamos a hablar el próximo jueves? El jueves. Gente. Vieron que ahora en las redes sociales, en los medios, y está generando un fervor de críticas, de pasiones y demás, sobre cómo se supone que hablamos o escribimos también, ¿no? Sobre estas cuestiones de la democracia, nosotros, de la democracia, de la forma de trato y demás, y genera, por un lado, banalizaciones, por el otro lado, gente que se lanza con unas clases memoriales de gramática, como que si no supiéramos escribir o hablar, pero parece que nos tienen que enseñar cómo que hay que hablar, y por otro lado, gente que impone de alguna manera un discurso integrador sin, digamos, suficiente estrategia como para que nada, una costumbre cultural de hablar de una determinada manera no necesariamente va a cambiar porque alguien lo quiera imponer. Quizá el lenguaje inclusivo tenga que ver con una cuestión más flexible, sí que tomemos conciencia que el lenguaje también es una cuestión política y que de alguna manera genera efectos concretos en la vida de la gente. Creo que con eso va a alcanzar. Pero bueno, de todo eso vamos a estar hablando el jueves para hablar de un tema. La computadora explota. Candente. El jueves con el tema de redes sociales, los mensajes de texto, el WhatsApp, explota la computadora. Vamos a hablar con Jorge Bouza, nuestro técnico informático, que traiga 2 o 3 computadoras porque seguramente arderá Troya. Hay que meterle el cuerpo al lenguaje inclusivo, gente. A ver cuán inclusivo es, cuánto el lenguaje tradicional, cuán inclusivo era, cuánto inclusivo es, y bueno, y cómo se incluyen las nuevas modificaciones que de alguna manera, bueno, se juegan ahí para que pensemos también políticamente el lenguaje. Próximo jueves, entonces, pegaditos a Telemundo, lenguaje inclusivo en Historias de Piel. ¡Qué capítulo! ¡Qué capítulo! Uruguayes. Arrancamos. No arranque de ahora. Que termine bien la noche, psicólogo, sexólogo Rubén Campero. Que termine bien la noche nuestra productora estrella Nicole Milnik. Gonzalo Soto, quien les habla. Gracias por estar ahí a toda la audiencia. Nos vemos el jueves. Gracias, gente. Nos vemos. Chao. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo jueves a las 21, aquí en Metrópolis FM, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, psicólogo sexólogo Rubén Campero.
y Gonzalo Soto. Producción, Nicole Mitnick. Fue una presentación de Androclínica, líderes en salud sexual masculina. Androclínica, para vivir en plenitud, el milagro de la vida. Y Séptimo Cielo, 10 años cumpliendo tus fantasías. Septimocielo.com.uy. Bueno, gente, nos estamos yendo. Ojalá que este programa lo hayan podido también escuchar personas que, bueno, que estén viviendo directamente esta situación o que tengan gente conocida, como para nada, mover un poco la discusión, mover un poco la reflexión sobre la situación de las personas que tienen hijos o hijas trans, ¿no? Cómo esto moviliza a nivel de la familia, como muchas veces cuando no se sabe qué hacer, cuando se está atravesando una crisis fuerte, un duelo también por el hijo o la hija que de alguna forma se está perdiendo, ¿no? A veces irrumpe la violencia como una manera de coartar, de cortar finalmente la elaboración de todo esto que se está moviendo. Que estuvimos hablando de qué pasa con el uso de los nombres, los pronombres, bueno, todo lo que implica también la vivencia ante la sociedad. Nos faltó recomendar una película que es Mi vida en rosa, es una película francesa, no es la película de Piaf, les digo por las dudas, ¿no? Es Mi vida en rosa, es la historia de un niño asignado a nacer como niño, ¿no? De unos 5 o 6 años más o menos, Ludovic, que insiste, bueno, en que es una niña, ¿no? Es una película muy interesante, muy didáctica, diría yo, y se las recomiendo especialmente, Mi vida en rosa, para que puedan ver lo que los adultos y adultas somos capaces de llegar a ser con un pequeño niño de 5 o 6 años, dentro de familias burguesas, de clase media. No estamos hablando aquí de gente, digámoslo así, pobre, con todo el respeto del mundo, lo digo obviamente de manera irónica, porque se piensa que ciertas cosas pasan en determinados sectores. Entonces, sí, es muy interesante que la puedan ver, para que nos podamos identificar con cómo sufren estos niños y estas niñas, y digamos, cómo las familias también son cimbronadas por estas situaciones. Es un tema que trae mucho sufrimiento, pero por suerte también mucho entendimiento. Los discursos actuales, las aperturas legales y demás están ayudando mucho a que, digamos, bueno, como les mostraba hoy, por ejemplo, ¿no? Este libro, Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, entre muchos otros que ahora la literatura científica está produciendo. La situación de las infancias trans es un tema, yo sé que debatible. De hecho, insisto, discursos neoconservadores nuevamente están también planteando que esto es una falacia y demás, y que finalmente se está confundiendo a los niños y a las niñas sobre estas cuestiones. Pero bueno, el debate está planteado. Lo cierto es que la intención para quienes trabajamos en la salud es evitar y cuidar, evitar que sufran, y cuidar a los niños y las niñas también, de que puedan transitar sus infancias de la manera más tranquila, más cuidada posible. Y eso también incluye a las personas trans. Así que bueno, dejamos este tema y ojalá que algo haya tocado en algún registro. Y abrimos para el próximo jueves este tema que recién anunciamos, que está con mucho debate, que realmente a veces llama la atención. ¿Quién determina qué y para qué ciertos temas se pongan en el debate? Lo digo a partir de que también los argumentos que se han planteado son bastante interesantes, ¿no? Se habla mucho de ideología, atacando, ¿no? Sobre todo el lenguaje inclusivo, de ideología y de confusión, o de que la gente no sabe hablar, o no entiende de qué se trata el idioma español, y la gramática y demás. Lo cual lo entiendo, y quizá mucha gente no lo sepa, pero lo cierto es que por ahí esos argumentos se están comiendo que el lenguaje también tiene una función política muy fuerte, construye realidad sobre determinadas cuestiones, y por lo pronto el debate sobre el lenguaje inclusivo, que lo podemos banalizar o ridiculizar cuando decimos todes, pero que requiere sí también revisión a nivel del lenguaje. Yo no sé si los actores que están debatiendo sobre todo esto dan la talla para el debate, capaz que sí, capaz que no lo sé. Lo cierto es que sí, un debate y una discusión sobre los efectos del lenguaje sobre la vida de las personas, los efectos del lenguaje sobre la vida de las personas y sobre las relaciones de poder, es un debate ineludible. No sé si para decir todes o no decir nada, pero sí, la reflexión, creo yo, debe estar planteada. Por eso es que el próximo jueves vamos a estar hablando de lenguaje inclusivo aquí en Historias de Piel. Así que les esperamos con sus posturas a favor, en contra, intermedia, o simplemente para
esta cuestión que les planteaba, ¿no? De que se entienda la necesidad del debate en sí mismo y que no se la quiera utilizar demagógicamente para plantear que es un mero antojo el tema del lenguaje inclusivo para instaurar la ideología de género como, bueno, se plantea sin mayor conocimiento siquiera lo que quiere decir ideología en muchos sectores, sobre todo que atacan las posiciones del lenguaje inclusivo. Por supuesto que hay gente que defiende también el lenguaje inclusivo no siempre tiene suficientes argumentos, no siempre quizá esté lo suficientemente sólida como para plantear el por qué lo plantea, porque lo sostiene, quiero decir, pero bueno, eso no quiere decir, insisto, que no podamos seguir debatiendo sobre los efectos del lenguaje sobre la vida de la gente y sobre las relaciones de poder, que personalmente es lo que me interesa de este tema, y bueno, que es un poco lo que vamos a proponer el próximo jueves aquí en Historias de Piel. Así que les esperamos, lenguaje inclusivos, próximo jueves, 21 horas después de Telemundo, aquí en Historias de Piel. Les esperamos.